Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. A continuación veremos la solución de triángulos rectángulos. Para resolver triángulos rectángulos se conocen 4 casos. El caso número 1 nos dice que cuando se conoce la hipotenusa y un cateto. En este caso puede ser el cateto opuesto o puede ser el cateto adyacente. Para resolver un triángulo rectángulo debemos conocer los 3 lados del triángulo, debemos conocer los 3 ángulos del triángulo y además de eso debemos hallar el perímetro del triángulo y el área del triángulo rectángulo. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo debemos tener en cuenta el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y el uso de la calculadora. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo que nos dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 415 metros y nos dice que su cateto opuesto es igual a 280 metros. Quiere decir entonces en este triángulo que no conocemos el ángulo agudo alfa, no conocemos el ángulo agudo teta, pero sí conocemos este ángulo que le vamos a llamar beta, porque en un triángulo rectángulo se conoce el ángulo recto que es igual a 90 grados. Los datos del problema son los siguientes. Tenemos aquí la hipotenusa que la simbolizamos con la letra C, que es 415 metros. También conocemos el cateto opuesto que lo simbolizamos con la letra A, que mide 280 metros. Conocemos el ángulo beta. Ángulo beta igual a 90 grados. Las incógnitas son el lado B. No lo conocemos. No conocemos el ángulo alfa. No conocemos el ángulo teta. Y vamos a hallar el perímetro y vamos a hallar el área del triángulo. Entonces, observen que nosotros tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Nosotros podemos hallar este cateto adyacente, lo podemos hallar de 2 maneras, ya sea utilizando el teorema de Pitágoras o utilizando una de las 6 razones trigonométricas. Entonces vamos a iniciar. Entonces en este caso, como es un ejemplo, les voy a explicar cómo se halla por el teorema de Pitágoras el lado que no conocemos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero en este caso necesitamos despejar a b. Entonces nos queda que c al cuadrado menos a cuadrado es igual a b al cuadrado. Escrito en forma simétrica, nos queda que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Y esta es la fórmula que nos permite calcular el cateto adyacente. Entonces nos queda que b al cuadrado es igual a c al cuadrado, pero c vale 415 metros al cuadrado menos a, que a vale 280 metros y lo elevamos al cuadrado. Nos dice que b al cuadrado es igual. Resolvemos cuánto es 415 al cuadrado. Eso nos da
172.225 metros cuadrados menos 280 metros al cuadrado, eso nos da 78.400 metros cuadrados. Realizando la resta, nos queda entonces que b al cuadrado es igual. La resta nos da 93.825 metros cuadrados. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado en ambos miembros. Elevamos al cuadrado b al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 93.825 metros cuadrados. Eliminamos el índice que tiene la raíz con el exponente de b, entonces nos queda que b es igual a la raíz cuadrada de 93.825, que viene a ser 306,3086 metros. Este es el cateto adyacente, el cual vamos a ubicar en el triángulo 306,3086 metros. Entonces allí ya tenemos los tres lados del triángulo. Con esto podemos nosotros ahora hallar los ángulos que nos faltan. Entonces vamos a buscar los ángulos. Ahora buscamos los ángulos. Entonces observen que nosotros podemos buscar el ángulo alfa. Podemos aplicar la función seno de alfa, que es igual a cateto opuesto, pero el cateto opuesto es 280 metros, ¿sí? 280 metros es el cateto opuesto, y la hipotenusa 415 metros. Eliminamos metros por metros y nos queda que el seno de alfa es igual. Dividimos 280 entre 415 y eso nos da, aquí vamos a anotar toda la numeración que nos da en la calculadora: 0,67, 46,98, 46,98, 7,95. Entonces, despejando aquí, nos queda que alfa es igual a 42 grados ,25 minutos, 50,75 segundos. Ese es el valor de alfa. ¿Y qué hicimos para hallar este ángulo alfa en la calculadora? Lo que hicimos fue el siguiente proceso. La tecla número, luego le aplicamos la tecla Shift, luego la función que estemos utilizando,
luego la tecla igual y por último la tecla de grados, minutos y segundos. Entonces observen lo que se hace. El número es exactamente el resultado que nos dio de dividir 280 entre 415. Ese número es 0,67 46 98 795. Ese fue el número que nos resultó esa división. Luego oprimimos la tecla Shift. Luego aplicamos la función. La función que aplicamos fue seno. Sin a la menos 1, se llama la tecla. Luego le aplicamos el signo, la tecla igual. Y por último la tecla grados, minutos y segundos. Entonces, para que ustedes hagan la prueba respectiva de este tipo de ejercicios. Así se halló el ángulo alfa siguiendo este proceso en la calculadora. Ahora les voy a mostrar dónde están esas teclas para que ustedes la observen. Por ejemplo, la calculadora, la tecla Shift es esta que está en la parte superior izquierda. Es la única que van a conocer para hacer las funciones cuando se conoce el número, pero no se conoce el ángulo. Y después la función sin. Esta es la función para hallar seno. Sin a la menos 1 dice la tecla de grados, minutos y segundos. Entonces vamos a hacer el proceso para que observen. Dividimos 280 entre 415 y le decimos igual. Luego oprimimos la tecla Shift y le decimos después función. Función la que utilizamos, seno. La oprimimos y le decimos igual. Y allí nos salió esa numeración. Y después terminamos con la tecla de grados, minutos y segundos. Y allí tienen el número 42 grados, 25 minutos, 50,75 segundos. Entonces, así de esa manera logramos obtener el proceso en la calculadora. Ahora vamos a anotar ese ángulo para buscar el ángulo teta. Entonces quiere decir que alfa es 42 grados, 25 minutos, 50,75 segundos. Ese es el valor del ángulo alfa. Entonces vamos a liberar espacio por aquí y vamos a buscar el ángulo teta.
El ángulo teta lo vamos a conseguir de esta manera. Decimos que el ángulo alfa más el ángulo teta más el ángulo beta, eso debe sumar 180 grados. Eso quiere decir que los ángulos interiores de un triángulo, la sumatoria de ellos debe dar 180 grados. Entonces reemplazamos, como ya conocemos alfa, decimos 42 grados, 25 minutos, 50,75 segundos, más el ángulo teta, que no lo conocemos, más el ángulo beta, que sí lo conocemos. El ángulo beta es el ángulo recto, y ese ángulo recto mide 90 grados, y eso es igual a 180 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar este ángulo más 90. Vamos a sumar este ángulo, que ese ángulo nos da 132 grados, 25 minutos, 50,7 segundos. No se extrañen que en otras calculadoras les dé otros números decimales aquí. Eso no infiere en el ejercicio. Lo interesante es que hay calculadoras que, como son un poco más avanzadas, dan más numeraciones acá y dan más exactos los datos. Entonces es una aproximación lo que se hace acá. Este es igual a 180 grados. Perdón, aquí falta el ángulo teta, que es el que vamos nosotros a localizar. Antes de decir esto igual, decimos más el ángulo teta igual a 180 grados. Luego despejamos a teta. Ángulo teta es igual a 180 grados menos 132 grados, 25 minutos, 50,7 segundos. Quiere decir entonces que el ángulo teta es igual a 47 grados, 34 minutos, 9,25 segundos. Entonces aquí ya hemos conseguido el ángulo teta, que es de 47 grados, 34 minutos, 9,25 segundos. Entonces observen que ya tenemos los tres ángulos, tenemos los tres lados. Nos hace falta hallar el perímetro y el área para que el triángulo quede totalmente solucionado. Ustedes pueden verificar sumando 47 grados, 34 minutos, 9,25 segundos, más 42 grados, 25 minutos, 50,75 segundos, más 90 grados, y esto les da aproximadamente o exactamente 180 grados. Eso lo vieron en las operaciones con ángulos. Entonces vamos a proseguir con el ejercicio para conseguir el perímetro. Entonces el perímetro es la suma de sus lados. O sea que decimos lado A más lado B más lado C. Quiere decir que el perímetro es igual. Lado A mide 280 metros. Lado B, ese fue el que hallamos, que mide 306,3086 metros, más el ángulo C, que son 415 metros.
Entonces nos queda que el perímetro es igual a la suma de 280 más 306,3086 más 415. Ese perímetro nos da a nosotros 1001,3086 metros. Entonces allí está el perímetro que nos solicitaban en el ejercicio. Entonces, por otro lado, falta entonces hallar el área del triángulo rectángulo. Entonces vamos a hallar el área del triángulo rectángulo, que es una fórmula en especial que se conoce. El área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido por 2. Esta es la fórmula para hallar el área de un triángulo rectángulo. Área es igual a base por altura sobre 2. ¿Y quién es la base de un triángulo rectángulo? El cateto adyacente. Esa es la base. ¿Y quién es la altura? ¿Quién representa la altura? Que la simbolizamos con la letra H. Es el cateto opuesto. Este es la altura del triángulo. La base del triángulo por la altura del triángulo dividido por 2. Entonces quiere decir que área es igual a la base. Ya sabemos que son 306,3086 metros por la altura. Altura es 280 metros dividido por 2. Entonces quiere decir que el área es igual. La multiplican primero, multiplican 306,3086 por 280 metros y después divide. Y ese resultado nos da 42.883 204 metros al cuadrado. El área se expresa en metros cuadrados. ¿Por qué? Metro por metro es metro cuadrado. El área siempre se representa, o las superficies siempre se representan por. Entonces el área es toda esta parte interna del triángulo. Y el perímetro es todo lo que está en sus contornos, sus lados. Eso nos da a nosotros el perímetro. Entonces observen que hemos hallado los valores, o hemos resuelto todo el triángulo. Hemos hallado los 3 ángulos, los 3 lados, y además de eso hemos hallado el perímetro y hemos hallado el área. Entonces, así de esta manera queda resuelto el ejercicio. Entonces observen que el área total es 42.883,204 metros cuadrados. El perímetro 1001,3086 metros. Los ángulos, el ángulo alfa 42 grados, 25 minutos, 50,75 segundos. El ángulo teta 47 grados, 34 minutos, 9,25 segundos. Y el ángulo recto que conocemos, que es de 90 grados. Así de esta manera queda solucionado el ejercicio.